A ver, pensemos en esto. Una carta escrita hace casi 2000 años para una iglesia en una ciudad que hoy, pues, está casi olvidada. ¿Qué podría decirnos a nosotros? La respuesta es muchísimo. Es que para entender de verdad un texto es clave meterse en su mundo. Por eso, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el trasfondo de la epístola a los Colosenses. Queremos descifrar no solo por qué se escribió, sino por qué su mensaje sobre la supremacía de Cristo sigue siendo, bueno, tan revolucionario. Nuestra historia nos lleva a un lugar que ya había visto pasar sus mejores días, un punto casi secundario en el enorme mapa del Imperio Romano. Pero que no nos engañe el escenario. Justo ahí, en esa pequeña comunidad, estaban haciendo una crisis teológica tan, pero tan profunda que amenazaba con derrumbar la esencia misma del Evangelio. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a aterrizar en la ciudad de Colosas para entender el ambiente. Después nos meteremos de lleno a analizar esa herejía que estaba causando problemas. Veremos cómo respondió el apóstol Pablo desde la cárcel. Exploraremos el corazón de su argumento y al final conectaremos todo esto con nuestro día a día. Muy bien, vamos a ello. Para sentir la urgencia de esta carta, primero tenemos que imaginarnos el lugar y su gente. O sea, dónde quedaba exactamente Colosas y cómo era su atmósfera cultural y espiritual. Miren, Colosas tuvo su momento de gloria, ¿eh? Siglos antes fue tan importante que hasta ejércitos enormes como el de Jerjes acamparon allí. Pero para la época del Nuevo Testamento, la historia era otra. Su relevancia comercial en el valle del río Lico se había apagado, totalmente eclipsada por el poder financiero de la Odisea y el atractivo de las aguas termales de Hierápolis. De hecho, es muy probable que la iglesia de Colosas fuera la comunidad más modesta, la más pequeña de todas a las que Pablo les escribió una carta. Ahora lo que es verdaderamente fascinante de Colosas es la mezcla de influencias que había allí. Era un verdadero crisol de culturas. La mayoría eran gentiles, con raíces griegas y frigias, pero un decreto real muy antiguo había establecido una colonia judía bastante grande. Y aquí viene un dato clave. Pablo no fundó esta iglesia, ni siquiera la había visitado. Fue su discípulo, Epafras, el que llevó el evangelio a esa región, y el que un tiempo después le traería noticias muy alarmantes desde allá. Y esas noticias alarmantes nos llevan al centro del problema. Se estaba infiltrando en la iglesia una enseñanza extraña, una filosofía que el mismo Pablo describe como hueca y engañosa, y que amenazaba con quitar a Cristo del centro absoluto de la fe. Los expertos suelen describir esta amenaza como una forma inicial de gnosticismo. El término viene del griego gnosis, que significa conocimiento. ¿Y por qué? Porque sus seguidores presumían de tener un entendimiento secreto superior, casi como una clave mística para la salvación. Y ojo, no era una idea simple, sino una especie de cóctel, una mezcla de legalismo judío, especulación filosófica griega y mucho misticismo oriental. La base de toda esta filosofía era el dualismo. Para ellos, el universo estaba radicalmente dividido. Por un lado, el espíritu, que era puro y bueno. Por el otro, la materia, todo lo físico, que era malo y corrupto por naturaleza. Claro, esta idea generaba una pregunta teológica gigante. Si la materia es mala, ¿cómo es posible que un Dios bueno haya creado el mundo? Y su solución era esta: el Dios supremo y perfecto jamás se ensuciaría tocando la materia. Así que según ellos, la creación fue obra de un ser intermedio, una emanación inferior a la que llamaban el demiurgo. Esto, por supuesto, creaba una distancia insalvable entre el Dios verdadero y nosotros, la humanidad, que estábamos atrapados en un cuerpo y un mundo que consideraban una cárcel. Esta tabla resume el choque de mundos de manera genial. A la izquierda, la herejía. La materia es mala, se necesitan ángeles y otros mediadores para llegar a Dios, y la salvación depende de un conocimiento secreto. Y a la derecha, la respuesta radical de Pablo. Dios se hizo carne validando la creación. Cristo es la cabeza suprema, el único mediador que necesitamos. Y la sabiduría completa no está escondida, está totalmente revelada en Él. Ahora, cambiemos el foco hacia el autor. Pablo no está escribiendo desde un cómodo estudio teológico. No, él está encadenado. Y aunque por 18 siglos nadie dudó de que él la escribió, la crítica moderna lo ha cuestionado. Así que es importante que veamos las evidencias. El testimonio externo, el de la historia, es simplemente abrumador. Como podemos ver en esta línea de tiempo, los líderes más antiguos de la iglesia que vino justo después de los apóstoles, gente como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, todos, sin excepción, la atribuyeron a Pablo. Además, los manuscritos más antiguos y los primeros listados de libros del Nuevo Testamento la incluyen sin ninguna duda como una carta paulina.
Fue recién en el siglo XIX que empezaron las objeciones. Se dijo que el vocabulario y el estilo no sonaban como en Romanos, que la teología sobre Cristo era demasiado avanzada para Pablo y que estaba luchando contra un gnosticismo que apareció en el siglo II. Pero las respuestas a esto son muy sólidas. Cualquier autor adapta su vocabulario al tema. La cristología es totalmente coherente con otras cartas de la prisión, como Filipenses, y lo que Pablo combate no es el sistema gnóstico ya desarrollado, sino sus raíces, esa herejía que ya empezaba a circular en el primer siglo. Así que el punto central es este. Aunque se ha pensado en lugares como Cesarea o Éfeso, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma, por allá por el año 61, y lo hizo como una respuesta directa, urgente, al informe que le trajo Epafras sobre esa filosofía peligrosa que estaba seduciendo a los colosenses. Y esto nos lleva al corazón teológico de la carta. La estrategia de Pablo es sencillamente magistral. No se pone a discutir con los herejes punto por punto. En lugar de eso, nos pinta un retrato de Cristo tan majestuoso, tan cósmico y tan completo que la otra filosofía simplemente se cae a pedazos, se vuelve insignificante en comparación. Para captar la genialidad de Pablo, necesitamos conocer una palabra griega fundamental, pleroma. Significa plenitud, la totalidad, la suma completa de todo. Teológicamente, se usa para hablar de la totalidad de los poderes y atributos de Dios. Mientras los herejes ofrecían pedacitos de espiritualidad, Pablo iba a presentar la plenitud absoluta. Y esta frase lo dice todo de forma brillante. Pablo toma este concepto pleroma y lo ancla directamente en la persona de Cristo. No es que una parte de la deidad o una emanación lejana habite en él, no, es la totalidad de la esencia divina. Este versículo es un golpe demoledor a esa idea de un Dios lejano y una escalera de mediadores. Y entonces, Pablo despliega una serie de afirmaciones que son asombrosas. Dice que Cristo es la imagen visible de un Dios invisible, que es el primogénito, que, ojo, no significa el primer ser creado, sino el soberano con el rango supremo sobre toda la creación. Es el creador de todo, incluyendo esos poderes espirituales que los herejes adoraban. Él es la Kefalé, la cabeza, del cuerpo que es la iglesia. Es el que sostiene el universo y el que venció a la muerte. La conclusión es inevitable. En todo, absolutamente todo, Él es el número uno. Así que, mientras los falsos maestros andaban susurrando sobre una gnosis, un conocimiento secreto solo para unos pocos, Pablo proclama una verdad universal a gritos. No hay que buscar en ningún otro lado. Cristo mismo es el misterio de Dios que ya fue revelado. En Él, y solo en Él, están todos los tesoros de la sofía y la gnosis, o sea, la sabiduría y el conocimiento verdaderos. Es la declaración final de que Cristo es totalmente suficiente. Bueno, hemos viajado por la historia, la teología y la controversia de esta carta antigua. Pero la pregunta final es obligatoria. ¿Y todo esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Es solo un debate de un pasado lejano? Esta pregunta es clave. ¿Por qué una discusión sobre el protognosticismo del primer siglo sigue siendo tan importante? Pues la respuesta es que, aunque los nombres y las formas cambian, las ideas de fondo de la herejía colosense nunca se han ido del todo. Pensemos en el mundo de hoy, el sincretismo religioso que nos invita a tomar un poco de cada religión para armar una espiritualidad a la carta. O esas corrientes místicas que prometen un conocimiento oculto o una conciencia superior, dejando a Cristo de lado. O incluso las filosofías que lo bajan de categoría a un simple gran maestro moral, uno entre tantos. Todos son ecos modernos de esa vieja herejía, intentos de añadirle algo a Cristo, como si Él no fuera suficiente por sí mismo. Y cerramos con la que es quizás la declaración más potente de toda la epístola, el punto más alto del argumento. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense, no es solo una idea, es una realidad hecha carne. La respuesta de Pablo a la crisis en Colosas es la misma que resuena hoy. No necesitamos buscar fragmentos de verdad en otros lados. En Cristo está la totalidad. Él es y siempre será suficiente.